Vamos a hablar mucho de economía en los siguientes días, ¿no? Porque es lo que está principalmente en el ojo de la tormenta. Mira, desde los propios, digamos, se escucharon realmente muchísimas críticas después de los resultados adversos a nivel nacional para el gobierno, pero hay una que me llama particularmente la atención y es la de Ebe Bonafini. Ella decía, si el gobierno ganaba, perdíamos. ¿No? Como diciendo, bueno, si la gente... No era el rumbo que había que tener, claro, y una victoria lo hubiese maquillado. Ebe no lo dice del lunes, Ebe lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Ebe lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, si la gente, aún en la situación económica en la que se encontraba, seguía apostando este voto de esperanza, el gobierno iba a rectificar el rubro económico que venía manteniendo, iba a seguir por ese sendero y efectivamente no sabemos cuán más se podía profundizar la crisis que hoy estamos viviendo. Me parece que ahora hay una cuestión de gestos, la política es puramente gestos. Digamos, en 2020 se hizo mucho, se tomaron muchas medidas económicas. Bueno, la pandemia te exige más. Hoy en día la gente te sumo algo, más. Nasta, con respecto a eso, y es que esa lectura podría aplicarse a lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, las elecciones de 2017, su rumbo fue ratificado. Recuerden que hablamos de ola amarilla, ganó en casi todas las provincias. Lo que pasó inmediatamente después al resultado de las elecciones de 2017 fue que Mauricio Macri envió 3 proyectos de reforma al Congreso. La reforma previsional, la reforma laboral y me estoy olvidando de alguna más, la reforma previsional. Esa es la tercera, la laboral fue la única que no salió, las otras dos sí. Sí, habrá que ver ahora qué es lo que sucede con la batería de medidas económicas famosas, ¿no? Porque, a ver, hay un objetivo que se pone de manifiesto en cada declaración de funcionario o cercano a los funcionarios, que es tratar de mejorar el rumbo para las elecciones del 14 de noviembre. Cambios en el gabinete en sí, o renuncias a disposición en sí, no le modifican la vida cotidiana a la gente. Diría que le pasan por al lado Ni siquiera esta agenda, de esa vida cotidiana. Claro, entre tantas cosas, lo que estamos... Ni siquiera este revuelo, digamos. No, por eso. Esto que sucede hoy no lo hace al oficialismo más fuerte de cara a las legislativas. Es un dato más que tiene... Quizás tenga una relación indirecta, lo hablábamos con Nico hace un rato. ¿Cuál puede ser la relación indirecta? Que haya un cambio en el gabinete económico, que ese cambio traduzca nuevas medidas, menos prioridad para la balanza fiscal, más prioridad para el bolsillo, para ingrese rápido dinero al bolsillo de los ciudadanos. Pero estamos hablando de relaciones indirectas. Lo de hoy no está relacionado, no tendría por qué tener un impacto positivo en lo político. Sí, siempre decimos que la política tiene varios componentes. Siempre hablamos de los hechos, las palabras y los gestos. En este caso, cuando vos cambiás funcionarios, arrancás por la primera parte, que es una gestualidad. Es decir, bueno, acuso el golpe y voy a cambiar de rumbo. Bueno, para cambiar de rumbo, para que te quede claro que mi voluntad es cambiar el rumbo, voy a cambiar directamente a la persona. Lógicamente, después esa persona, efectivamente, a la hora de diseñar políticas, tiene que hacer política distinta, pues si no es lo mismo. Y entendiendo que siempre está... Perdón, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando había descontento con algunas cuestiones, llámese energía, economía, y se dieron cambios, era para profundizar, no para cambiar la política, ¿no? Justamente. Y entendiendo siempre que está lo urgente y lo ideal. Si lo urgente es rápido reactivar esa economía hogareña, lo ideal es lo que hablábamos hace un rato, producción y trabajo, que es fácil decirlo y muy difícil generarlo, pero al fin de cuentas es lo necesario. Esas medidas económicas estaban basadas más en lo coyuntural, ¿verdad? Estaban basadas más en lo coyuntural, digamos, también en esta idea de campaña rally hasta noviembre. Yo no sé cuál puede ser el impacto real, digamos, de aplicar una batería de medidas de acá a 2 meses, digamos, cuánto se puede recuperar de poder adquisitivo o cuánto puede ser la mejora, ¿no?, en la situación económica de aquel electorado que hoy se encuentra más empobrecido y decidió no votar al frente de todos. Pero sí, me parece que hay que entender que a Horacio Rodríguez Larreta, la movida de incorporar a María Eugenia Vidal en la ciudad y leyendo, digamos, los votos de Juntos, digamos, a nivel general, le está yendo muy bien. Y en clave presidencial, de repente, por el empresariado, es aceptado. Entonces me parece que la mirada está para el 14 de noviembre, pero también, digamos, hay que, en términos electorales, cambiar de rumbo económico, no solamente para poder generar una mayor estabilidad, digamos, a nivel social, sino también para poder generar esos votos necesarios a nivel político para poder llegar tranquilos a las elecciones de 2023, teniendo en cuenta que hay un candidato que hizo una jugada política que le salió bien, entonces está más fortalecido que nunca. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Habrá anuncios mañana, Nico? ¿Qué se sabe? La verdad es que está previsto. Bueno, lo dijo el propio Leandro Santoro cuando fue consultado después de, en su caso, la derrota en la Ciudad de Buenos Aires,
que había hablado con el presidente, que se esperaban anuncios para el día jueves. Pero esto que dice NASA me parece que es importante. Nada de lo que se anuncie va a tener un impacto real, a menos que vengan con políticas mágicas o que, no sé, o que se lance una serie de aumentos de sueldo por decreto, que es algo que me parece que no está previsto, por lo menos no a nivel general. Nada de impactar directamente. Ahora, volvemos al principio. La política de la gestualidad. ¿Qué consideran en el Frente de Todos? Que una gran parte de las personas que no fueron a votar, que el voto bronca no solo se dio en los que pusieron el sobre en la urna, sino entre los que ni siquiera fueron a poner un sobre en la urna. Claro. Entonces, esa es la evaluación que hacen en el Frente de Todos. Entonces, si vos mandás una serie de políticas, consideran, esto sí digo siempre desde la lectura del gobierno, no es la mía, pero lo que consideran es que si vos le echás una serie de políticas que de alguna manera recupere cierto entusiasmo, cierta esperanza, que incluso manifiestes con esas políticas una respuesta a esa persona que no te fue a votar, que te dijo, no, yo no te voy a votar porque no me gusta cómo te está yendo, que vaya efectivamente a votar. Ayer el presidente Alberto Fernández en un acto en Almirante Brown dijo, entre las cosas que lo veíamos ayer acá en el Noti, dijo, salgan a decirle a sus vecinos que vayan a votar. Lógicamente ahora, fíjate cómo, y también lo decíamos ayer, cómo cambió esa primera lectura del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que cuando salió a informar que había votado el 66% de las personas, dijo, un número muy bueno. Y estábamos acá en la transmisión del domingo y yo dije, bueno, muy bueno comparado con qué. Claro. O sea, ¿qué experiencias, cuántas elecciones en pandemia tuvimos para decir que 66% es bueno? Sí, por una idea supuesta de que en los otros países ha bajado entre el 5 y 10%. Pero si uno mira los porcentajes de en las elecciones provinciales que se hicieron acá, van en esa línea, 67, 65. Me parece que la comparación es válida en ese sentido, porque no tenemos otra elección en pandemia. Pero vos fíjate cómo en Corrientes votó el 65% de las personas y dijimos que había votado muy poca gente. Claro. Y acá a nivel nacional votó el 66%, dijimos que era buena la convocatoria. Era una lectura un poco extraña. De hecho, la lectura, cuando los resultados fueron adversos, cambia y ahora la lectura es, no, la verdad que ahora tenemos hay un montón de gente que no fue a votar. Bueno, entonces había ido a votar un montón o poca gente. Sí, totalmente. Y habría que pensar, digamos, hacía falta, digamos, este batacazo electoral, digamos, para que el gobierno efectivamente tome dimensión de la crisis económica que se está viviendo. Bueno, evidentemente sí, es una gran pregunta, Nasa. La verdad que es una gran pregunta porque no debió hacer falta, no solamente por el resultado de las elecciones, sino para no llegar al resultado de las elecciones, sino por lo que implica. Claro, lo que implica es el tiempo perdido, en todo caso, ¿no? Pero evidentemente hacía falta porque no estaba muy claro en el oficialismo y quizás al propio Alberto Fernández, el que menos claro lo tenía. Yo creo que el diagnóstico no llega con el diario del lunes, los resultados llegan con el diario del lunes, pero insisto, había un sector que le venía marcando el oficialismo la importancia de corregir ese rumbo en la economía y atender a los sectores más vulnerables. Me parece que el diagnóstico ya venía, ahora está puesto de relevancia. Sí. Evidentemente es el comienzo de todo, ¿no? Es el comienzo de esto que se parece mucho a una fractura expuesta. Sí. La fractura estaba y hoy se expuso. Sí, las dos cosas, los dos términos caben. Me parece que lo urgente es ver si hay manera de suturar la herida que claramente quedó marcada en el día de hoy y ver de qué manera se hace esa sutura. Si se hace sin movimientos de nombres, va a parecer que fue una pelea de políticos, entre políticos, adentro de la política, que no cambió nada, no resolvió nada y las personas siguen igual y al final fueron 48 horas de pelea. Entonces me parece que algún tipo de cambio en alguna dirección tiene que haber. Si me preguntás cuál, te voy a decir, no sé. Claro, vamos a ver. Y esa es la pulsada de fondo también. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Va a ser hacia una política más moderada todavía, como están pidiendo algunos y están presionando? ¿O va a ser un cambio, como les gusta llamar, radical o medidas más profundas para acompañar a los sectores populares? Me parece que eso es lo que se va a definir más allá de los nombres de los funcionarios y funcionarias que haya que reemplazar o no. Sí, veremos. Entender más allá de los personalismos que si bien se lo acusa a Martín Guzmán por ser el ministro de Economía, digamos, el mayor responsable del manejo de la política económica, un gabinete económico justamente se maneja en conjunto, digamos, tenés un ministro de Trabajo, un ministro de Producción, bueno, un ministro de Economía, vicejefa de gabinete, que, digamos, hay muchos personajes que hoy en día llevan adelante la política económica, por tanto, si sale algo mal, es responsabilidad de todos. Si hay que mejorar algo, no importa si entra gente o sale gente, pero, digamos, ese gabinete, digamos, tiene que actuar en consenso y unidad. Esto en algún momento va a suceder, es decir, va a pasar.
pasar, quiero decir. Va a quedar atrás esta crisis que se está viviendo ahora. Lo importante es ver cómo efectivamente se actúa y si se genera ese consenso necesario, ¿no? Estamos cerrando. Tenemos 2 móviles. Uno de ellos está en Casa de Gobierno. Estamos en vivo allí. Se retiró el presidente hace instantes, sin declaraciones, sin novedades. Mañana seguramente será un día para retomar la agenda. Sí, nosotros nos vamos, retoma la habitual programación Televisión Pública de cada noche, pero los móviles quedan, la información queda y queda todavía una edición de Televisión Pública Noticias hoy a la medianoche, tal vez con alguna novedad o bien con algunos puntos suspensivos para mañana. Sí. Sería así. Lo vamos a tener que completar nosotros. Eso, Gracias por acompañarnos. Mañana a 19 horas estaremos con Televisión Pública Noticias. Será hasta entonces.